Bueno, bienvenido a esta segunda parte de nuestra segunda clase. Antes de continuar, yo quiero que, así como hicimos ayer con la comunicación, yo quiero que nosotros entendamos la función del informe, pero ahora con un enfoque desde el punto de vista de la calidad. ¿Ok? Una de las cosas que a mí más me preocupa cuando veo a una persona redactando informes, y sobre todo cuando no se le ha dado un formato. Yo les dije a ustedes ayer que redactaran un informe, pero yo no les entregué ningún tipo de formato. Ustedes simplemente van a empezar a escribir sobre aquello que puedan tener o sobre aquello que a ustedes se les ocurra que puede ser un formato. Pero lo ideal sería que dentro de la organización a nosotros se nos entregue un formato eh, para nosotros poder iniciar con nuestro informe. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros eh, tenemos acá una organización, ¿ok? Tenemos la organización. La organización internamente tiene muchos departamentos, vamos a llamarlo DP1, DP2, DP3, DP4, y cada uno de estos departamentos está generando informes. Este genera sus propios informes, este genera sus propios informes, este genera sus propios informes y este genera sus propios informes. Si yo tengo una cultura organizacional madura, yo debo entender que todos los informes deberían tener al menos la misma estructura, al menos el mismo formato, al menos el mismo color, el mismo tipo de letra. Esa estandarización, no solamente a nivel de informes y documentación técnica, sino a nivel de muchas cosas, pero yo voy a hablar a nivel de organización, a nivel de documentación técnica, es lo que se conoce como o forma parte de lo que es un sistema de gestión de calidad. De calidad. ¿Ok? Que eso también se conoce como un SGC. Próximamente nosotros vamos a concentrarnos. Hay un curso por allí de un colega que va a estar dictando de ISO. Va a estar muy chévere el curso. Y vamos a hablar entonces. Ese curso va a estar enfocado específicamente en lo que son sistemas de gestión de calidad. Pero nosotros en este momento no estamos tan arriba del sistema de gestión de calidad. En este momento nosotros estamos aquí, dentro de ese informe que se redacta. Pero yo tengo que estar muy pendiente de que el informe tiene elementos que son alimentados por el sistema de gestión de calidad. Para nosotros entender un poquito mejor los conceptos de cuándo un informe está bien hecho o cuándo un informe está mal hecho desde el punto de vista de calidad, nosotros necesitamos conocer ciertos conceptos, ¿ok? No nos vamos a enfocar hoy en ISO porque no es un curso de gestión ni sistema de gestión de calidad, pero yo sí debo entender que el informe que voy a redactar, si está dentro de una empresa, debería estar enmarcado en un sistema de gestión. ISO es la Organización Internacional de Normalización, deberíamos conocerlo todos. ISO, pues en este caso este es 9001 2015. Entonces tengo un ISO 9000, que son el vocabulario que utiliza ISO 9000 en todo caso. Los requisitos para los sistemas de gestión de calidad me los da ISO 9001. Ahí mejora el desempeño, directrices para auditar un sistema de gestión de calidad. Hay algo que es interesante también. Por eso yo quiero llevar este curso más allá de solamente redactar un informe. Es que si usted es el supervisor, si usted es la persona o el ingeniero, vamos a hablar de que usted es el ingeniero como tal residente, y usted es la persona que redacta y además recibe todos esos informes, en algún momento usted podría estar sujeto a un proceso que se llama auditoría. ¿Y qué es la auditoría? La auditoría no es más que nosotros validar que usted está haciendo su trabajo en función de lo que dice el sistema de gestión.
Entonces, no nos vamos a enfocar en que el curso solamente es redactar informes, sino que yo tengo que entender también mi posición como supervisor. ISO 9000 es la fundamentos y vocabularios. 9001 para los requisitos de sistemas de gestión de calidad. Si lo vemos como familia, deberían estar al menos estas tres normas aquí integradas. ¿Qué es la calidad? ¿No? Ese es el primer, cuando un informe está bien hecho. Pero decir que un informe está bien hecho desde el punto de vista de calidad, vamos a ver qué es. Y en la intención de colocar aquí una hamburguesa que diga que todas las hamburguesas son iguales, es lo siguiente. Realmente, ¿qué es la calidad? La calidad lo que está buscando, a ver si el concepto debería estar acá, según ISO, un conjunto de características inherentes que cumple con unos requisitos. Entonces, ¿cuándo un informe cumple con un requisito? Cuando tiene el formato que dice que tiene que tener, cuando está codificado según como tiene que estar, cuando el tipo de letra es el que se establece, cuando la estructura como tal es la que se dice. Luego nosotros vamos a ver dónde se dice esto. Pero desde el punto de vista de calidad, un informe está bien hecho cuando cumple con ciertas características inherentes. Yo coloco aquí esta bolsa de patatas o papas, dependiendo del país, que realmente se ve muy suculento. Pero lo interesante es que cuando nosotros revisamos las recetas de las papas de McDonald's, no son solamente papas. Tiene aceite de canola, aceite de soja, aceite de cártamo, dextrosa, ácido sodio pirofosfato, pero tiene una cantidad de cosas, ¿ok? Para McDonald's, sus papas tienen un estándar y eso es lo que permite, ¿por qué se estandariza en las empresas? Porque eso nos permite a nosotros escalar, ¿ok? Adicionalmente, si nosotros vemos estas papas, no podemos decir que esas papas están malas, pero si las chequeo contra el procedimiento McDonald's, obviamente no van a estar acordes al procedimiento. Es importante que nosotros empecemos a usar un lenguaje corporativo. Decirle a una persona, tu informe está malo, demuestra que nosotros no tenemos una cultura organizacional muy madura. Lo que yo podría decirle, tu informe no está conforme o hay una no conformidad. Tu informe no está conforme con el sistema de gestión. Estas papas no es que están malas, estas papas no están conformes con el sistema de gestión de McDonald's, ¿ok? Esta hamburguesa no está mala, esta hamburguesa es un producto no conforme para McDonald's. Dentro del concepto de calidad, y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cómo se controla la calidad en un informe? ¿O qué es el control de la calidad? Eso es lo primero que yo tengo que decirle a una persona que está en este mundo. ¿Qué es el control de la calidad? Pues resulta que esta chica que está aquí pareciera que chequea cervezas, refrescos, no lo sé, pero es una botella, un producto embotellado. Ya ella conoce cuando una botella está bien hecha, ¿no? O sea, ya ella le dieron todos los parámetros para poder decir que esa botella está bien. Ella simplemente se encarga de siempre verificar de una manera muy cuidadosa que todo lo que está allí cumpla. Pero ahora vamos a poner, ella entonces es parte de gestión de la calidad y se orienta a que se cumplan esos requisitos. Estos son requisitos y la persona que se concentra en ver que esos requisitos se cumplan, a eso se llama control de calidad. Pero ¿qué pasa si ella se queda dormida? Si ella se queda dormida, entonces están los requisitos, pero nadie chequea que el producto que está saliendo tenga los requisitos. Bajo esa premisa entra otro concepto, que es el concepto de aseguramiento de control de la calidad. Es decir, eso es lo que lleva o lo que permite que aunque ella se quede dormida,
yo puedo darme cuenta que se quedó dormida y que el procedimiento que tenía que hacer no se llevó a cabo de forma segura. ¿Por qué? Porque hay una lista de verificación, porque hay un sistema que tiene cierta trazabilidad o un sistema de tiempo que dice que las botellas se chequean cada 5 minutos y si no se chequeó cada 5 minutos, algo pasó. Entonces son sistemas automatizados. El aseguramiento no es que es un policía, una persona que está al lado, porque la otra persona se puede quedar dormida también. El aseguramiento de control de la calidad es el sistema como tal el que verifica si el producto que usted está emitiendo o el informe en este caso está enmarcado dentro de lo que dice el sistema de gestión. Pregunto, ¿se entendieron estos 5 conceptos que hemos comentado? Calidad, sistema de gestión de calidad, control de calidad, aseguramiento de control de la calidad e ISO 9001. ¿Se entendió todo esto? Entramos en contexto. Estamos en un curso de redacción de informe, pero quería que conocieran este contexto porque de aquí en adelante nuestros informes tienen que ser estandarizados. ¿Preguntas? Ok. ¿Dónde normalmente van nuestros informes? Nuestros informes podrían ir a una base de datos documental y esa base de datos documental es la que va a dar esa trazabilidad a nuestro informe. ¿Ok? Bien, esto que viene a continuación, esto es mucho más de calidad. Yo se lo voy a dejar para que ustedes lean, pero evidentemente no forma parte del core de este curso como tal. Pero sí es importante que ustedes conozcan los conocimientos o que tengan los conceptos básicos de lo que es un sistema de gestión. Nosotros hablamos ayer, vamos a ver qué hemos hecho nosotros en este curso. Esto para mí es importante, que ustedes sepan qué han hecho en este curso. Nosotros nos concentramos primero en comunicar. Segundo, organización. ¿Ok? Y entendiendo que nosotros comunicamos dentro de una organización y que el informe es una herramienta de comunicación. Conversamos también ayer de lo que era, hablamos de comunicar, hablamos de organizar. Nosotros, pues también hoy el día estamos hablando de lo que es calidad, ¿ok? Dentro de este contexto organizacional, hablamos un poco también de lo que es escribir, hablamos de lo que es redactar. Entonces nosotros no hemos tocado el informe, pero estamos viendo el contexto donde se genera el informe. Ah, y ayer hablamos de algo bien importante que era pues las inspecciones. ¿Qué debo yo recopilar cuando voy a hacer un informe desde el punto de vista de inspección? Ahora bien, ¿qué técnicas de recolección de datos puedo utilizar yo para plasmar en ese informe? Bien, yo puedo hacer encuestas, censos, registros, entrevistas, aplicación de cuestionarios, fotografías, y todo eso me va a permitir a mí llegar a ese informe. ¿A quiénes se les aplican esos instrumentos de medición? Usualmente a los operadores y al personal general responsable de un proceso. Era lo que yo le decía. Siempre voy a tener allí una persona responsable de algo y esa persona es la que me va a dar información para redactar el informe. Cuando vamos a redactar informes, es importante también saber que existen variables. Algunas variables pueden ser cuantitativas, otras pueden ser cualitativas. Y adicionalmente, pues presión, temperatura, viscosidad. Esto nos va a permitir a nosotros establecer rangos de aprobación o desaprobación en función de los valores que tomen esas variables. ¿Ok? Hay variables, cuando hablo de una variable cuantitativa, es aquella que puede tomar un valor numérico. Y cuando hablo de una variable cualitativa, es aquella que tal vez simplemente es un poco más subjetiva. Nosotros también tenemos que entender que cuando vamos a realizar un informe, yo no debería realizar un informe de todo. O sea, realizar un informe de todo a veces es muy complejo. Yo normalmente debería realizar un informe de una muestra y adicionalmente del todo, que es la población, yo clasifico ciertos estratos
y de esos estratos yo extraigo una muestra. Dependiendo del tipo de informe, yo podría requerir un muestreo probabilístico y ya vamos a ver cómo es esto. Es decir, yo de todos esos vehículos no necesito chequearlos todos, sino que cada cierto tiempo chequeo alguno y eso me da entonces un criterio para decir que, bueno, de cada 100, uno a veces es que tiene alguna falla. ¿Ok? Fíjense cuando yo voy a tomar una decisión en un informe y adicionalmente en función de muestreo probabilístico. Esto forma parte de una norma, creo que es ASME B31, no recuerdo si es 31.4, pero esta es una norma de tuberías. Y acá nos dice no menos del 5% de todas las juntas soldadas deberán examinarse. Entonces, esto lo que nos dice a nosotros es que cuando terminemos ese informe, debería yo verificar si tengo ese 5% o no. También nosotros podríamos tener en esas normas instrucciones muy claras. Es decir, mira, tienes que tomar prueba aquí, tomar muestra aquí, tomar muestra aquí. Y en ese caso, en el informe debo hacerlo de la misma manera que establece la normativa. También es importante entender que hay un registro fotográfico. Los registros fotográficos se suelen asociar solamente a ir y tomar una fotografía. Cuando nosotros estamos dentro de un informe, un registro fotográfico pueden ser muchas cosas. Para aquellos que no estén en el área de inspección, por ejemplo, existe este equipo que es un boroscopio y tomar fotografías dentro de un recipiente que está cerrado. Esto parece pues esas películas de espías donde se tiene alta tecnología para mirar por debajo de las puertas. Entonces, estos dispositivos también que son teleguiados nos permiten hacer ciertas inspecciones. Entonces, dentro del informe, el registro fotográfico no es solamente tomar una foto con un teléfono celular. Hay otros dispositivos con los cuales también se toman fotografías. Otro registro fotográfico que nosotros podemos tener en los informes, por ejemplo, en este caso, gammagrafías. Fíjense que acá esto podría ser el anexo de un informe y yo podría tomar la decisión en función de esta gammagrafía que para nada tiene que ver con una fotografía en el teléfono celular. Los registros fotográficos también podrían ser algún tipo de gráfica, como en este caso estos espectros de vibración, donde yo en función de esos picos voy a tomar decisiones, ¿ok? Yo podría también dentro del registro fotográfico tener, por ejemplo, metalografías. Esto en el caso que yo necesite hacer un estudio de algún metal, ¿ok? Tomé una muestra, la pasé por microscopio o por microscopía y luego pues yo puedo dar alguna conclusión de lo que ocurrió en la microestructura de este, si es que es acero, por ejemplo, ¿ok? También dentro de los registros fotográficos yo podría, ya que aquí sí son fotos, yo podría también incluso tener fotografías de las muestras que se llevaron al laboratorio. A veces no se le toma a todo el equipo, sino solamente a una parte. Y hay algo que a mí me gusta hacer con mucha frecuencia. De hecho, aquí esto tiene un error porque esto debió haber sido así. Esto es así. Y luego pues acá y acá. Particularmente, lo voy a mostrar aquí. Particularmente, a mí me gusta mucho cuando voy a hacer registro fotográfico que sobre la foto la persona pueda entender de qué yo estoy hablando. En este caso, a veces hay personas que toman fotos, dejan la foto así y yo no sé de qué me están hablando. Si me están hablando del soporte, si me están hablando del fondo del tanque, si me están hablando de esto, no lo sé. Por esa razón, yo acostumbro, y es una buena práctica, sombrear esto que nosotros tenemos aquí en amarillo para luego hacerle un zoom y acercarme y decir exactamente cuál es el problema o de qué estoy hablando. Si yo hubiera tomado la foto así, también pues el lector se pierde porque no sabe en qué parte está esto. Entonces, siempre es bueno darle al lector un par de perspectivas para que pueda revisar. En cuanto a registros fotográficos que van para el informe, también yo podría hablar en este momento de fotografías con dron.
en una oportunidad tuve que redactar la filosofía o cómo funcionaba una planta y hacer un informe. Y fue mucho más sencillo para no escribir tanto, colocar esta foto que tomamos con dron, adicionalmente dónde inicia, hacia dónde va el proceso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y fue mucho más sencillo realizar una explicación. Pero yo les pediría a ustedes que cuando vayan a colocar fotos en los informes no las dejen vacías, coméntenlas, coloquen alguna imagen, alguna flecha. Eso va a ser mucho más agradable el informe que ustedes tengan. Yo les decía ayer que dentro del informe no solamente necesito las fotografías, sino que también necesito la certificación de equipos. Aquí no me voy a parar mucho porque de esto hablamos bastante el día de ayer. Estas son las certificaciones de equipos. Fíjense que sonómetro y aquí está la firma y todo la inspección que se le hizo y el ente certificador, el calibrador, el sonómetro, todo esto va en función del tipo de equipo y de la forma en la que lo inspeccione. Hay equipos de inspección, cámaras o una cantidad de cosas. Es importante que ustedes conozcan este término también, que son dispositivos de tipo explosion proof. Cuando yo voy a tomar fotografías para un informe, no siempre yo puedo ir a un área y tomar una foto. Entonces, debo solicitar información si el área es clasificada y si el dispositivo con el que voy a tomar la fotografía requiere esa clasificación de explosion proof. Los operadores o la persona que va a realizar la prueba, yo les decía ayer que también tiene que estar certificado. Esto es el ejemplo de un certificado de un analista de vibración. Eso normalmente se coloca en los anexos del informe. Esto no tiene por qué estar dentro del cuerpo del informe, pero sí es bueno colocarlo de que el señor Eric Mazuka está certificado con el número tal y por si acaso alguien pregunta si los datos son verdaderos dentro del informe. Para el informe que necesito, debería indicar al menos en ese informe los datos que se recolectaron, la fecha y la hora, el nombre del operador, el modelo y serial del equipo de medición, la certificación del equipo y el operador. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Inquietudes? Fíjense en qué parte del curso estamos. Nosotros estamos en este módulo. Voy a irme hacia atrás. Yo quiero que ustedes no se me pierdan. ¿Ok? Fíjense acá. En este momento nosotros estamos en técnicas de recolección de datos. Algunas técnicas son tomar fotografías, seleccionar una muestra, hacer una entrevista, ¿ok? Y en función de eso también yo debo establecer variables. Después que yo recojo los datos, el próximo paso que yo debería o de lo que debería conocer cuando voy a redactar un informe, yo lo que estoy tratando es que ustedes en estos 2 días tengan noción de cómo voy a clasificar la información para luego empezar a escribir. ¿Ok? Entonces yo voy ahora a un proceso que se conoce como procesamiento de datos. ¿Están allí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Veo mucho silencio. Ese chat parece que está estático. Ustedes como que dejaron de escribir hace rato. Quiero aprovechar también, antes de continuar con este tema, quiero mostrarles. Ok, perfecto. Emil, Fiorella, genial. Fíjense, quiero mostrarles acá lo que van a hacer con eso que les mandé al WhatsApp antes que se nos acabe la clase del día de hoy. Les envié... estoy aquí, chicos, no me he ido. Estoy buscando la información. Ok, bien. Fíjense, yo les pasé a ustedes, les pasé esto.
Aquí hice 20 minutos porque normalmente cuando el curso es presencial nosotros hacemos esto como una dinámica de grupo. Pero, exacto, es una caja reductora con un engranaje dañado por fatiga. ¿Qué van a hacer? Yo voy a crear una carpeta en Google Drive. Les voy a dar permiso a esa carpeta y ustedes van a subir allí un documento, en Word puede ser o en Google Docs, donde van a redactar, en este caso, redacte, como dice acá, redacte un correo electrónico explicativo donde informe acerca de la situación que ocurrió en su guardia. Sí les voy a pedir que por favor le coloquen su nombre, ¿ok? Su nombre, su identificación, para yo poder también darles un pequeño feedback de lo que se está mirando aquí. Debería incluir la fotografía y si usted lo considera puede comentarla. Esto, por lo que hemos estado viendo ahora, la fotografía va a ser esta misma, ¿ok? O sea, no se pongan creativos a buscar otra cosa. La intención es que esto sea muy simple. Ya la fotografía está aquí. Ustedes podrían señalar dónde ocurrió el daño. O, lo que quiero es que ustedes, cuando vayan a redactar algo, lo puedan acompañar con una imagen. Adicionalmente, sugiere una posible solución a la situación para arrancar el equipo tan pronto como sea posible. Y aquí se les narra de una manera muy puntual lo que ocurrió. Digamos que esto está hecho acá simplemente punto a punto y ustedes tendrían que redactar buenas noches, ingeniero Vélez, o buenas tardes, o saludos. Yo quiero ver cómo redacta cada uno de ustedes. Y en función de la forma en la que ustedes redacten, podríamos nosotros también tomar algunas oportunidades o tener la oportunidad de mejorar. ¿Ok? Entonces, esta actividad vamos a plantearla para tenerla en esa carpeta el jueves. Yo podría crear la carpeta el día de hoy y les estaría pasando el enlace para que ustedes suban allí sus archivos. Yo debería tener allí, no sé, unos 23, 24 archivos de Word donde podría revisar estos textos. No tiene por qué ser muy largo. Esto simplemente es un correo, 10 líneas, 15 líneas, no sé. Esto debe ser muy cortito, la verdad. Entonces, esta es la asignación que vamos a hacer. ¿Ok? Por ahora, aparte de la que tienen con el informe. Vuelvo y repito, son actividades sugeridas si los quieren hacer. Pero obviamente hacerlas también les va a permitir a ustedes un poquito más de crecimiento dentro de esta formación. Bien, recogí los datos. Ayer fui, inspeccioné, entendí cómo tengo que hablarle a la gente, cómo yo debería expresarme, entendí que el informe es algo donde tengo que ser respetuoso, tengo que crear todo lo que es sinergia positiva dentro de la organización. Ya me acaban de decir qué datos podría yo recoger, pero ahora ¿qué hago yo con esos datos? ¿Yo voy a mostrar esos datos así como los recogí? ¿O hay formas de condensar la información para que dentro del informe se muestre de una forma más organizada? Evidentemente sí, pues eso es lo que se conoce como procesamiento de los datos. Concentrar los datos una vez que se han recogido es necesario, nos permite ver el comportamiento global de todas esas variables. Los datos de manera concentrada nos permiten mostrar y analizar los resultados obtenidos, porque al final usted lo que va a dar también son conclusiones y recomendaciones. Yo sé que para ustedes esto es conocido, por lo cual voy a ir pasando bastante rápido. Si existe algún tipo de gráfica que no conocen, pues simplemente hacemos una pausa y nos detenemos allí. Pero lo que quiero es que ustedes vean también la variedad del recurso visual que yo puedo tener solamente con gráficas. ¿Ok? A veces hay informes que son informes de gestión. Esos informes simplemente lo que tienen son curvas, tienen gráficos de torta. Es ese típico informe que nosotros le ponemos al gerente en la mesa, donde lo único que ve allí pues es cómo vamos, hacia dónde vamos, dónde perdimos, dónde ganamos. Y no dicen todas esas causas por lo cual se perdió, sino simplemente puntos de atención. Ese es el informe de gestión. Nosotros aquí vamos a usar estos gráficos porque realmente son valiosísimos cuando nosotros vamos a mostrar la gestión desde el punto de vista gráfico. Obviamente, la primera herramienta que se nos ocurre para concentrar datos es lo que tiene que ver con pues las tablas y los gráficos. Tablas en la parte inferior, gráficos en la parte superior. Nosotros, ¿qué debemos considerar cuando vamos a incluir
tablas dentro de un informe. Una de las cosas más importantes es que contenga solamente datos de una variable. Evitemos esas tablas donde hay un poco de datos allí metidos, o sea, son variables. En este caso, estos son tipos sanguíneos. Entonces es más fácil convertir en una tabla donde ¿cuántas personas hay del tipo A? 85. ¿Cuántas personas hay del tipo B? 32. ¿Cuántas personas hay del tipo AB? 13. Entonces, tabular resumiendo las variables es mucho más efectivo que dejar esas tablas como esta que tenemos aquí. Es difícil sacar información. Adicionalmente, es importante de que todo, cuando usted vaya a utilizar o vaya a condensar datos, todo esté identificado. Si yo quito esto, si yo esto lo elimino y pongo A85, B32 y no digo en ninguna parte, el informe nadie lo va a entender. Pero si yo especifico que esto es tipo de sangre y que estos son números de individuos, evidentemente cualquiera que tome el informe lo va a poder entender. Ayer hacía una pregunta, no recuerdo quién era, a ver si entre el nombre que está acá recuerdo, no me acuerdo quién la hizo, pero en esa pregunta, creo que era Marielba, a ver, como que aquí está Marielba. Marielba ayer preguntaba que si nosotros siempre teníamos que redactar o si íbamos, si tenía que entender todo el mundo, aunque fuera, el informe fuera complejo. Fíjense que, aunque yo no sea biólogo, aunque yo no entienda nada de esto de los tipos de sangre, pero yo debo hacer esa tabla de forma que al menos sepa que hay un tipo de sangre y una cantidad de gente que tiene ese tipo de sangre. Más allá de entenderlo desde el punto de vista de la biología, a lo mejor pues no es mi competencia y no lo voy a poder hacer. Pero cuando nosotros planteamos la información de manera condensada, al menos la persona puede entender el principio de lo que se quiso decir allí. Y eso es lo que nosotros deberíamos buscar en ese informe. Otra cosa que es importante cuando yo voy a tabular dentro de un informe es que siempre yo a las tablas le tengo que dar un nombre, la tabla 1 y adicionalmente la descripción de la tabla 1. Porque si no, ¿cómo voy a hablar de ella en el párrafo? Si yo en el párrafo no cito que es la tabla 1, nadie me va a entender. Las columnas y filas deben estar identificadas, esto ya lo dije. Y vamos a ver algunos tipos de gráficos y diagramas para visualización de datos. Hay unos que son muy comunes para nosotros. Estos son gráficos de barra clásicos. Siempre nosotros los hemos visto y son muy, creo que es muy fácil de entender que entre más alta es la barra, pues obviamente vamos a tener más valor aquí. Y en este caso esta está hecha por clase. Los próximos que nosotros tenemos son los famosos, estos gráficos de anillos. Estos gráficos también no tenemos problema en entender que entre más grande es el perímetro que tenemos aquí, podemos nosotros saber que hay una mayor concentración. También tenemos estos. Esto sí me voy a detener un momento porque si alguien no ha trabajado con esto a lo mejor no lo entiende. Pero el diagrama de Gantt también es importantísimo, sobre todo cuando yo necesito comparar el hacia dónde voy y lo que he hecho hasta una fecha. ¿Ok? Ahí sí, el diagrama de Gantt normalmente nos dice todo lo que nosotros hemos ido realizando, cómo va el avance y cuánto nos falta para terminar. Y usualmente sabemos, en función de la tarea que sea la más larga, para este caso, cuándo terminaré con toda esa lista de tareas que tengo que estar allí, que tengo que terminar. Entonces, el diagrama de Gantt también es una herramienta de visualización de datos que yo podría incluir dentro de mi informe. No siempre van a ser gráficos de datos. A veces yo dentro del informe puedo incluir también gráficos ilustrativos. Fíjense que sí, en ese caso, Alberto, más que es aplicado a Project utilizó técnicas de control de proyectos para generar el software. Y voy a aprovechar de hacer un paréntesis aquí. Nosotros, si ustedes trabajan con Project hasta el 2013 o 2016, está concentrado en diagrama de Gantt, en PERCPM, hay otros, esos son los clásicos, ¿no?
Pero si ustedes empiezan a trabajar ya con Project a partir del 2019, van a ver que Project ya contempla otras cosas como Kanban, como puntos de historia, que están más orientados hacia lo que son programas o proyectos de desarrollo de tecnología. Entonces, el diagrama de Gantt es una técnica bastante vieja, ¿ok? Que en este caso el project lo que hace es que la rescata y la utiliza para la visualización de las tareas. Entonces, pero además de project, yo podría tener primavera, yo podría tener también, hay uno que se llama project libre, y así, hay muchísimos visualizadores de, eh, de obras o de datos. Sí, es correcto. Allí el Project 16, el caso de mantenimiento todavía no sirve el diagrama de Gantt, pero en el caso de programas de desarrollo de tecnología, el diagrama de Gantt ya no nos sirve mucho. Hay otros parámetros y otros criterios por ahí. Tú vas a desarrollar una aplicación de celular, vas a hacer una página web. Los diagramas de Gantt no son una buena herramienta para medir el avance. Bien, les decía que a veces yo necesito no solamente incluir un diagrama numérico, sino que también necesito incluir un gráfico ilustrativo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si por casualidad yo voy a hablar en el informe del trocoidea de ataque o del trocoide, si yo empiezo a hablar del trocoide, el trocoide, el trocoide y nunca digo que es un trocoide y mucho peor, pues lo defino pero tampoco se entiende la definición, entonces lo más sano es nosotros incorporar dentro de ese informe un gráfico ilustrativo. Estos también son bastante conocidos, se llaman gráficos de líneas. Yo creo que todos nosotros hemos hecho gráficos en Excel y hemos hecho muchísimos de estos y simplemente pues en el tiempo yo voy a ver cuáles líneas o cuáles son las tendencias de mayor, cuáles van en alza y cuáles van en baja. Esto para nosotros se nos ha vuelto familiar, sobre todo los que nos gusta el mundo cripto. Este es familia del gráfico de barras, solo que son barras múltiples hasta acá. Este se llama pictograma. Este muchas veces lo encontramos sobre todo dentro de empresas cuando se quiere mencionar, por ejemplo, cuántas horas hombre sin accidente. O si usted quisiera, en este caso, estos son nacimientos anuales. A lo mejor le podría poner casquitos para saber cuántos obreros van entrando a la obra. Es una manera de representar información, pero de una manera un poco más amena y visual. Los gráficos de sectores circulares, esto está, yo creo que es tácito explicarlo. Esto, pues, aquí podemos ver cualquiera de estos círculos y en función de esa leyenda, saber, por ejemplo, que Facebook, por lo menos para estos círculos, pareciera ser la red social que las personas más visitan. ¿Ok? Voy a preguntar, ¿todos saben leer estos que están aquí, que se llaman gráficos radiales? ¿Todos los conocen? Este usualmente es menos popular, pero es altamente utilizable. Estos gráficos radiales para nosotros mostrar en los informes son buenísimos porque ellos nos permiten generar conclusiones bien particulares. Ok, imagínense que ustedes, en este caso, yo lo que tengo acá en el centro, voy a hacer un zoom. Imagínense que esto no es MNG. Imagínense que ustedes quieren evaluar, por ejemplo, porque de hecho esto se hace mucho en auditorías de calidad. Vamos a ver, nosotros queremos, por ejemplo, entender cuál fue el comportamiento o cómo se siente usted con respecto a un proceso de la entrada, por ejemplo. Vamos a suponer que usted viene a este curso. Y en este curso usted quiere evaluar varios parámetros. Usted dice, pues bueno, esto que tengo acá fue la puntualidad. Puntualidad del profesor. Esto que tengo acá es el tema que yo recibí o la temática que me dieron en el curso. Esto que tengo acá es el material de apoyo. Esto que tengo aquí es la calidad de los videos grabados. Esto que tengo aquí puede ser, no sé, la velocidad del internet. Y bueno, y aquí están otros parámetros. Entonces yo simplemente digo a cada variable, a la puntualidad, a la temática, al material, a la calidad,
les doy puntuación del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y digo, bueno, 5 para mí es lo máximo. Entonces empiezo a ver, para puntualidad, para mí en ese curso no fueron puntuales. Yo le voy a poner un 4. En cuanto a la temática no fue tan buena como me esperé. Yo le voy a poner un 3. En cuanto al material, mira, el material tampoco fue muy bueno. Le voy a poner 3. En cuanto a la calidad de los videos, tampoco fue 3 y pico. Entonces, esta araña que se forma, esta tela de araña, visualmente le dice a usted cuáles son los puntos que usted tiene que reforzar. Entonces, visualmente usted podría decir, oye, o cuando vaya a hacer la evaluación, de acuerdo al gráfico, se observa que el curso fue altamente puntual, pero la temática fue bastante débil. Entonces, esto le permite condensar diferentes variables dentro de un solo gráfico y establecer, por supuesto, conclusiones y recomendaciones. Aquí tienes uno que va no del 1 al 5, sino que llega hasta el 36. Y aquí, por supuesto, pues hay otras variables inmersas. Yo podría tener no solamente una tela de araña, sino varias telas de arañas montadas, porque esto pudo haber sido en el curso 1. El curso 2 a lo mejor da otra araña diferente, el curso 3 da otra araña diferente, y yo puedo entonces, después de todo ese proceso, establecer conclusiones, por ejemplo, de cuál es la calidad de los cursos Acadia. Si yo tomara como ejemplo esto de los cursos. Se entiende para qué se utilizan estos gráficos, que no son tan populares en algunos casos, pero que son altamente demandados porque nos permiten extraer mucha información. ¿Alguien necesita que repita acerca de estos gráficos? ¿Sí se entiende? Alberto dice que sí. ¿Solo Alberto entendió? Ok, perfecto. Genial. Bueno, también dentro de la visualización de datos nosotros vamos a tener estos gráficos de punto, gráficos de dispersión. Estos son chéveres porque yo puedo inclusive ver líneas de tendencia. Si yo aplico aquí a lo mejor una técnica de mínimos cuadrados o linealización o algo de eso, yo podría incluso decir cuál es la función que establece a lo mejor esta pendiente, ¿no? Eso también es válido. Si el informe es un poquito más de tipo científico. Si yo voy a realizar lo que ha pasado con un equipo desde el año 2000 hasta la fecha, bueno, a lo mejor el gráfico que puedo utilizar es una línea de tiempo, como esta que tengo aquí. Si adicionalmente yo lo que estoy es realizando un informe de una pieza que se partió y se le hizo un análisis de elemento finito, bueno, entonces aquí los gráficos no son solamente todo lo que genera Excel. Esta imagen le dije, bueno, a veces en los informes nosotros tenemos que colocar los gráficos que generan los simuladores. Como en este caso, donde la zona más roja que tengo acá, esta zona roja donde hay la mayor concentración de esfuerzo. Y bueno, y podré tomar decisiones, se sabe que es cercano a la cabeza del tornillo o lo que se quiera decir en ese momento. Eh, en líneas generales, estimados colegas, cuando nosotros vamos a redactar un informe, a veces es más importante saber qué voy a meter en el informe a que simplemente sentarme a escribir. Entonces, es por eso que he hecho un poquito de énfasis, no hemos llegado al informe, no hemos visto un informe, porque necesito que ustedes vayan internalizando primero qué es lo que va dentro de ese informe o qué se recomienda que debería estar dentro de ese informe. Yo tengo, permítanme ver si tengo aquí información. Ok, les quiero mostrar un informe que en una oportunidad, cuando trabajaba como inspector de campo, para que ustedes vayan viendo también diferentes tipos de informes. Eh, Esto era un horno. Yo tenía que todos los días revisar lo que se iba a instalar en ese horno, pero había una particularidad y que ese horno vino con una cantidad de fallas. No, no eran fallas, eran errores de construcción. Realmente, pues, pareciera que no lo armaron en sitio o muchas cosas no se ensamblaron y pues obviamente el ensamblaje era todo un lío. Entonces, en este caso, pues, en aquel momento, yo pertenecía a Hyundai Engineering and Construction. Esto es un informe de sitio.
hay un número como tal de informe. Lo que quiero es que vayan viendo que no todos los informes son larguísimos. Pueden ser una hoja solamente, pero si está condensado se puede decir muchísimo. Dónde está el proyecto, dónde estábamos, la fecha, todo lo que se está haciendo, la descripción detallada de lo que pasó. Y lo que pasó realmente aquí es que según el plano voy a hacerle un poquito de zoom para que ustedes entiendan cuál era el problema y el tipo de informe que se presentaba. Según el plano, nosotros teníamos que tener dos tuercas, dos tuercas, dos tuercas y dos tuercas. Este es el perno largo y aquí habían dos tuercas. Cuando vino el equipo a sitio, resulta que aquí hay dos tuercas, pero aquí pusieron esto y hay espacio solamente para colocar una. Entonces, este tipo de reporte, que era un reporte diario, escribir alcance, objetivo, a lo mejor no hubiera sido ni es rápido ni nos permite hacerlo. Pero ¿qué acordamos? Porque esto fue diseñado en sitio para nosotros poder hacer seguimiento. Necesitamos que tenga la fecha, necesitamos que tenga trazabilidad. Vamos a crear un formato para que cualquiera pueda realizar el informe y adicionalmente hay una acción que se va a tomar. Estas serían las conclusiones y las recomendaciones. Y aquí está el qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Aquí está la foto donde dice por qué pasó. Y entonces el cómo lo vamos a resolver. Bueno, hay que cortar y soldar el manhole. Importantísimo siempre apoyarse en la información gráfica. Fíjense que la foto habla sola. Tengo esto y esta es la interferencia. Y comentar la foto también es importante. No dejen las fotos allí pegadas y que el lector no sepa qué es lo que usted está haciendo. En algunos casos habían algunas observaciones, se colocaban aquí, pero fíjense que este es un informe muy simple y es un informe que también nosotros podríamos considerar informe técnico. Antes de irnos, si lo encuentro, se los quiero mostrar. Eh, ok, este que está acá. Esto fue un informe de un curso que dicté en una oportunidad. Una persona que trabajaba, no recuerdo si esto era Honduras, no recuerdo el país, pero esta persona redactaba los informes de esta manera. Después, por supuesto, posterior al curso, nosotros hicimos algunas modificaciones. Pero él solamente colocaba el cliente, el proyecto, objetivo general, objetivo específico. Luego, su cargo era inspector de calderas, él iba al sitio. El señor Marvin iba a Villanueva en Cortés del 12 al 14 de agosto. Esto era todo lo que él colocaba. Una introducción, un desarrollo de actividades, antes de la limpieza, después de la limpieza. Y creo que esto era todo lo que él colocaba en ese informe. Y observaciones y conclusiones, recomendaciones y listo. El informe es bastante específico por la naturaleza de trabajo que se quería. Sin embargo, pues le añadimos algunas otras cosas que los vamos a ver acá. Pero dice lo que tiene que decir. Es bastante corto porque eso es lo que él tiene que entregar cada vez que hace una inspección y le permite entonces no perder tanto tiempo realizando un informe exageradamente largo. Bien, entonces hasta acá la sesión del día de hoy. Voy a detener la grabación, pero si tienen alguna pregunta, pues podemos tomar los minutos que sean necesarios para conversar acerca de ello.